Para Víctor González Torres, incursionar en la política era una idea que le rondaba por la cabeza mucho antes, incluso de externarlo. Al pueblo le gusta la verdad, le gusta la verdad, le gusta lo que entiende, no lo que no entiende. Pues sí, el pueblo unido jamás serán vencidos. Ahí están 30, 40 mil gentes que vienen convencidas, no acarreadas. Vean cómo hay puro niño, hay muchos niños, mujer. A ver que otro lo haga. Sí, al igual como lo hizo con su modelo de negocio, el objetivo no surgió como una ocurrencia, tal como muchos de sus adversarios quisieron hacerlo creer. Yo tenía la idea de cambiar el país para bien, porque yo deseaba y quería y confiaba y quiero poder ser presidente, y había mucha gente que pensábamos eso. Entonces yo tenía la idea, siendo asesor de Hacienda, después sería asesor del presidente. Fue un acto perfectamente estudiado que comenzó a crecer, a pesar del bloqueo de la prensa y de muchos políticos que no estaban preparados para haber atacado su modus vivendi. La realidad es que el doctor Simi tiene mucho arrastre popular. La gente lo quiere mucho porque ha ayudado a muchísimos millones de mexicanos. No como campaña, sino como actitud de vida y con mi lana. La enorme diferencia que hay entre un político y un empresario es que el político ayuda con dinero del erario y el empresario ayuda con su dinero. Aparece el primer candidato ciudadano que tuvo México, que fue Víctor González Torres. Entonces, su candidatura fue una irrupción para la que el sistema no estaba preparado, ni política, ni social, ni jurídicamente, porque si bien en la boleta electoral había un espacio en blanco para que el ciudadano anotara a quien quisiera, eso no provenía de la evolución del sistema, eso provenía de la tolerancia infructuosa del sistema. Así, enfrascado en una nueva aventura, Víctor González Torres tenía por lo menos 3 certezas. 3 cosas me motivaron a ser candidato. Primero, y la más importante, establecer que el poder ciudadano valía. El ciudadano tenía derecho a ser candidato, porque así lo marca la Constitución. Segunda, una gran publicidad para similares. Y tercera, divertirme. Con sus propios recursos viajó por todo el país, pero sus giras tenían un gran diferenciador: su contacto con la gente. He llegado a analizar, dicen que soy elocuente. Don Víctor es un hombre a todo dar y atestigan los presentes. Usted es lo más similar, señor, a un buen presidente. Y viajamos a todos los puntos del país, a todos. Y la gente conocían más al candidato que muchos otros que convocaban, y me tocó ver en lobbies de grandes hoteles al interior del país a candidatos preguntándole a don Víctor cómo le haces para llenar tal plaza, ¿no? Y eso era impresionante. Él tenía más oficinas, eran las farmacias, que cualquier partido político. No, que cualquier partido político. Y entonces en las farmacias, cuando tú ibas y comprabas, te podían regalar un lápiz. Y en el lápiz venía el nombre de don Víctor. ¿Para qué? Para que el día que fueras a votar llevaras ese lápiz y no te equivocaras al escribir el nombre. O sea, eran técnicas de mercadotecnia muy novedosas que la ley lo permitía, pero no era candidato. Con el único fin de ayudar al que menos tiene, luchar contra la corrupción. Es lo único que yo quiero. Ayudar al pobre, ayudar al campesino, ayudar al indígena, ayudar al enfermo y luchar contra la corrupción. Nota, en las boletas electorales hay un espacio para candidatos sin partido. Si yo les parezco digno de ser su candidato, pueden poner mi nombre y podemos ganar. Con eso demostraremos que el poder ciudadano sí vale y manda. Sí se puede.
No nos van a parar. Su mensaje giraba en torno de problemas reales de la gente, y así, estado por estado, conoció de viva voz las problemáticas de aquellos que conocían su labor social. Fíjate que don Víctor ha sido y sigue siendo, es una persona sin poses. Es una persona, te puedo decir, muy cercana porque siempre ha sido su carácter así. Igual que lo ves, cómo platica con una persona en un mercado popular, iba a una institución de abuelitos y se sentaba a platicar con ellos. Era parte de lo que él ha dicho en su serie, muchas veces que era parte de su terapia para recuperarse de profundas depresiones que sufría. Te voy a contar una anécdota. En ese momento, en la Ciudad de México, era candidata del PRI, Beatriz Paredes. Y en algún momento en el PRI estuvieron tentados a hacer una alianza con el doctor Simi para que que el doctor Simi promoviera a Beatriz Paredes y Beatriz Paredes se apoyara en el doctor Simi. En el PRI no quisieron. Cuando me lo comentan, yo les digo, pero ¿cómo serán tontos? Si tiene mucho más pegue abajo en la base el doctor Simi que ustedes. Tiene más oficinas, tiene más distribución y mejor mercadotecnia. Yo creo que Víctor González Torres, con esa candidatura ciudadana, marcó un nuevo derrotero, pero sobre todo hizo algo muy importante. Le demostró a la ciudadanía que la ciudadanía es un poder y que es, al final del día, el verdadero poder. Sí, le cerraron la opción del partido político, pero convirtiéndose en el único candidato independiente, Víctor González volvió a ser diferente. Y claro que reclamó su lugar en el debate y hasta ofreció llevar su atril. Yo cumpliendo la voluntad popular que me pidió que viniera al debate, yo estoy asistiendo porque el pueblo quería verme con los otros candidatos. Por eso traigo ya mi atril y mi silla. Al rato los invito a ir a colocar, a ver si me dejan pasar. Si no me dejaran pasar en el Poliforum Siqueiros, será un debate paralelo. Y claro, como sabía que sería muy probable que no lo dejaran participar, bueno, pues se hizo eco con sus seguidores y envió su propia señal a la red. A unos pasos donde los otros, los de partido, hablaban de más de lo mismo, él hizo un debate virtual. Yo siempre he dicho y lo repito, el pueblo manda y Dios dispone. El que el pueblo quiera, ese debe ser. Estoy suplicando unas elecciones pacíficas y honestas, que el pueblo decida, para que el que nos gobierne sea el que el pueblo quiere. Y ojalá nos vaya bien. Realmente 6 años de nuestra vida, en este momento histórico del país, son muchos o pocos. Muchos si sale malo y pocos si nos sale bueno. Así que hay que pensarlo mucho. Por eso este debate virtual lo tuvimos que hacer, pero no nos invitaron al otro debate. Sí, desde el Poliforum Siqueiros, la gente pudo presenciar en vivo y a través del streaming las ideas políticas de un candidato auténtico, que con el solo hecho de ser reconocido por la gente, ya había ganado. Ya estamos cansados de políticos, ya no queremos zánganos que vivan del presupuesto, queremos empresarios como el doctor Simi, como Víctor González Torres, queremos que este México cambie. Con algunos discursos que hoy serían muy populares, porque iba a ser el candidato del pueblo, ¿no? Nada más desde esa época, y de los enfermos. Y entonces el sistema lo relegó, pero al relegarlo le dio una condición de candidato real. Al tomarlo en cuenta para rechazarlo, lo estaba considerando como un candidato existente. El sistema político motejó a Víctor González Torres como doctor Simi sin darse cuenta de que estaban construyendo una candidatura que él mismo había promovido bajo el amparo de ese símbolo, que fue un símbolo social,
que fue un símbolo que trascendió en ese momento la importancia de las farmacias similares y todo lo que tenía que ver con la presencia pública de Víctor González Torres. No hubo estado, y sobre todo las principales ciudades del país, que no conociéramos con don Víctor. Salvo una, que fue la de Tijuana, donde hubo una amenaza directa contra don Víctor, una amenaza de muerte contra don Víctor, que fue que se decidió cancelar. Salvo esta, en todo el país estuvo don Víctor. Estuvo desde el sur, sureste, hasta el norte. Doctor Simi cerró su campaña en el extinto Toreo de Cuatro Caminos, en los límites de entonces Distrito Federal y el Estado de México. Bueno, hubo varios cierres de campaña. El cierre de campaña, si no mal recuerdo, el principal fue el que hicimos en el Toreo de Cuatro Caminos. Ese fue un evento en donde se llenó lo que era en ese entonces el toreo. Ahí es donde se hizo el cerrojazo. Y bueno, ya después a esperar a que fuera el proceso electoral y que la gente supiera. Inclusive recuerdo que se mandaron a hacer unas plantillitas muy sencillas para que tú pudieras seguir y llenar con esa plantillita y poner de manera correcta el nombre de Víctor González Torres. Así que pues ya estaba todo hecho. Fueron varios meses de trabajo y había un buen ánimo. Porque hay que decirlo, o sea, realmente se trabajaba y se hizo esta campaña pensando en que pudiera don Víctor llegar y, como decía él, yo quiero transformar a mi país, quiero acabar con la corrupción. Eso era algo que siempre decía en cada reunión, en cada estado con la gente. Me maravillaba ver tantísima gente, me sorprendía, dije, ¿cómo puede juntar en tan poco tiempo tantas personas y que ya sabían del doctor Simi? Y ese recibimiento, yo estaba realmente fascinada, impactada, era como realmente un sueño que estaba viviendo. Víctor González instó a quienes lo apoyaban escribieran su nombre completo en el recuadro en blanco que tenían las boletas electorales. Soy candidato ciudadano, independiente, sin registro, pero con la ley en la mano, la ley del IFE y una plumita, podemos ganar, porque sí vale el voto para candidato ciudadano sin registro, tanto como el con registro. La única diferencia es que a ellos les dan dinero, prerrogativas, y yo pago todo. Es la única diferencia. Cuando aparece Víctor González Torres, todo el mundo voltea a verlo, porque dicen, esto es algo totalmente distinto. Esto es algo que jamás se había visto. Vamos, nadie se había atrevido a faltarle, por llamarle así, faltarle el respeto a la política tradicional. ¿Y qué hace Víctor? Víctor, un ciudadano que no traía marcas, ¿no? Me acusó de delincuente electoral, publicó una enorme campaña de medios con fotografías de planas completas acusando al IFE y a mi persona. Ya me parecía totalmente injusto llamarme delincuente porque lo que yo estaba era aplicando una ley que impedía que personas sin partido pudieran ser registradas. Me gusta porque, aparte de la convocatoria que tiene, nos damos cuenta que por X razones lo han dejado fuera del juego. Cuando Patricia Mercado no tenía que haber estado, sino que tenía que haber estado Víctor González. En la contienda electoral del 2 de julio de 2006, pese a no aparecer en la boleta, el doctor Simi consiguió casi 300,000 votos como candidato ciudadano no registrado, ya que sus simpatizantes le hicieron caso y escribieron correctamente su nombre en el recuadro en blanco. O sea, si se hubieran contabilizado los votos que él recibió como candidato no registrado, ese 0.67-68%, pues no habría afectado nada, porque en lugar de ser votos no registrados, habrían sido votos por don Víctor González. El resultado entre Calderón y López Obrador habría sido el mismo. Ahora, si le hubiéramos dado el registro como candidato a la presidencia a don Víctor, eso hubiera sido diferente, porque entonces él hubiera hecho campaña y a lo mejor él habría jalado votos que hubiesen ido para López Obrador o para Felipe Calderón, no lo sé, y entonces eso a lo mejor sí hubiese cambiado el balance y el resultado de la elección.
Al final la democracia representativa en su sentido más estricto y exacto consiste en darle a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus gobernantes, a sus representantes. Cualquier medida que atente contra este principio, pues es contrario a la esencia misma de la democracia. De acuerdo con un estudio muestral del propio Instituto Federal Electoral, los sufragios por el candidato no registrado representaron el 0.71% de la votación total emitida. A final de cuentas, en esa elección hubo 900,000 votos que se consideraron nulos, más del 2% que se requería para tener partido político. Bueno, de esos 900,000, 300,000 fueron personas que escribieron un nombre ahí. Él pide la información de decir, díganme qué nombre escribieron. No, el IFE en esa época no tenía obligación de decírselo y nunca se lo dijo. Pero la sospecha es pues, que eran el nombre de él, o sea, que el nombre de él. Si él no hubiese participado como participó en los hechos, probablemente el resultado pudo haber variado más de un lado o del otro lado, no lo sabemos. Pero claramente en elecciones tan competidas, un número de votos así es relevante sin duda. Víctor González Torres, Víctor González Dr. Simi, estaba reunido con todo el equipo que lo acompañó durante meses en la campaña. Había unas pantallas de televisión, estábamos siguiendo minuto a minuto pues, la información electoral, los conteos rápidos y bueno, pues nos quedamos hasta el momento en que Luis Carlos Ugalde hace el anuncio, escuchamos, callamos y salimos de ahí, ¿no? Entonces, sabíamos que no habíamos sido favorecidos, pero creo que contentos también de haber hecho ese esfuerzo que ningún mexicano ha vuelto a hacer, ¿eh? O sea, realmente nadie se aventó ese tiro. A partir de ese momento, se vivieron momentos de gran tensión en el país. Fue sumamente complejo, fue un momento en donde el orden constitucional estuvo a punto de romperse por la pasión política, por lo cerrado de la elección, por el desafío del candidato López Obrador que acusó un fraude que nunca comprobó y todo esto tensionó políticamente al país. Ha sido uno de los exámenes más difíciles para nuestra joven democracia que impulsó cambios muy importantes en el entonces Instituto Federal Electoral. Y en esas elecciones también, pues parecía que el PRI había perdido por completo ya la posibilidad de regresar a Palacio Nacional. Ya vimos que no fue así. Y por último, algunos liderazgos como el de Patricia Mercado o el de Víctor González Torres, que cada uno desde su trinchera apuntaban a la necesidad de que surgieran nuevas fuerzas políticas. Esa es una deuda y una necesidad que al día de hoy sigue pendiente. Si me quieres demandar, aquí estoy para que me demande. Yo doy la cara. Demándame si quieres. Aquí estoy con el pueblo. Víctor González, Dr. Simi, sentó un precedente histórico para esta figura política que posteriormente se afincó en la ley. Marcó un precedente y le abrió camino a quienes dentro de los campos del reformismo jurídico tuvieron que abrir requisitos para las candidaturas independientes, que ahora tienen ya pues una reglamentación que las hace viables, no en su presentación, pero sí viables en su oficialización registrada en una boleta. Y en ese sentido, Víctor González Torres abrió una puerta y pasó. Él abrió la puerta y fue el primero en pasar por esa puerta. Estoy en los dos lados. Cuando tengo tantos seguidores, tengo millones de gente que se pasan conmigo. Yo estoy metido. Mira, yo soy dos. Político en la mañana, empresario en el mediodía y galán en la tarde. Y así le dije a Wall Street, y así lo voy a hacer. Así que póngale así. Por supuesto que sigo. Puede haber movilizaciones, sí puede haber. Puede haber todo. Yo quiero exhibir la ilegalidad de la que fue víctima y la clase de trato y las clases de porque querías que me hicieran. Los independientes surgieron 10 años después, pero el que sembró fue el doctor Simi, en 2005, 10 años antes. Yo creo que él, junto con otros esfuerzos que deben haber sido 2 o 3, son el preámbulo de una batalla política que después rindió frutos, de tal forma que aunque el doctor Simi no haya
sido reconocido formalmente en la boleta o en los votos contabilizados, puede él orgullosamente decir que esa lucha, que aparentemente no tuvo resultados en 2006, después se materializó en la ley. Así es que él es uno de los precursores de las candidaturas independientes en México, sin duda. Yo creo que Víctor González Torres, con esa candidatura ciudadana, marcó un nuevo derrotero, pero sobre todo hizo algo muy importante. Le demostró a la ciudadanía que la ciudadanía es un poder y que es, al final del día, el verdadero poder. Yo creo que en la historia democrática de este país ha sido la única ocasión en que una campaña independiente, una candidatura independiente ha tenido verdaderas posibilidades. Puede que en el 2006, con el ruido electoral, no se haya escuchado con suficiente fuerza el mensaje que con el tiempo ha venido resonando más y cada vez más para combatir la corrupción y acabar con malas prácticas, pues tienes que venir de fuera del sistema. Cada vez hay más personas que coinciden en esto. Y también empujó para que con el tiempo el INE y el IFE se abrieran a la posibilidad de aceptar candidaturas independientes. Víctor González ha hecho diferentes aportes. Él es considerado un parteaguas de la salud de nuestro país. Y yo quiero ver quién lo puede refutar. Aquellos que lo denostaban, hoy lo buscan y hoy buscan ser sus socios comerciales. Lo mismo pasa con mucha gente de la política que hoy se siguen acercando a él hasta por consejos, ¿no? Y porque la gran calidad moral que él tiene le permite pues poder efectivamente acercarse con cualquier persona, cualquier político, porque lo primero que dice él es que no soy político. Y en la campaña él decía, yo no soy político, gracias a Dios. Y eso también a la gente le divertía, nos gustaba y le daba credibilidad entre toda la gente que sí, efectivamente votó por él. Yo veo a don Víctor que ha enfrentado muchos momentos en su vida y personas así son sabias. Sí, son sabias, no son personas de coyuntura. Si no hubiera habido crítica mencionándolo como doctor Simi, no habrían logrado la gran publicidad que después tuvo el propio doctor Simi, ni la persistente penetración, ni la fijación de ese nombre asociado a un proceso electoral. Por ser una empresa congruente, lo que dice se hace. Y además, algo muy importante es que desde la cabeza hasta los pies o desde los pies hasta la cabeza se permea esta congruencia. Se busca que cada uno de los que integramos el grupo seamos muy claros y muy comprometidos y honestos con las acciones que realizamos. Y bueno, además también algo muy importante es que involucramos a todos los grupos de interés, a los clientes, a los proveedores, a la familia, a los colaboradores, a la comunidad, a todos los sectores, al gobierno, a la parte empresarial, para que todos juntos podamos caminar y pujar para que tengamos un país mejor. Además de su éxito empresarial y su participación política, Víctor González, Dr. Simi, ha sido un destacado filántropo. ¡Gracias, don Víctor! Y él se dio cuenta de que su mejor forma de participar en la ayuda social y humanitaria era por otro lado, que él podía ayudar a las personas dándoles lo que les da: apoyo, respaldo, atención, servicios médicos y generando una labor personal y social de peso sustantiva y cotidiana. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, por su activismo en pro de los derechos humanos de los pueblos indígenas, impulsó la nominación al mismo galardón de Víctor González, Dr. Simi, en 2022, por su labor humanista y por promover el acceso a la salud para las personas de escasos recursos. Bueno, yo lo propuse a ser candidato al Premio Nobel por todo eso, por una vida atrás, por una lucha realizada, por unas experiencias extraordinarias, tanto como persona y traducida en obras.
En 2024 y 2025, la guatemalteca nominó nuevamente, pero ahora a Grupo por un País Mejor, que el empresario mexicano fundara. Para mí el Grupo por un País Mejor es un modelo y es lo que yo trato de argumentarle al Instituto Nobel, al Comité Nobel, que volquean sus ojos hacia un modelo que es tan importante. Pero también por el tiempo. ¿Se imaginan hoy por hoy que tuviéramos todas las empresas más pudientes del planeta una filosofía de vida como lo que tuviera don Víctor? Realmente harían cambios gigantescos en la vida humana, en la vida natural y en la vida planetaria en su conjunto. Víctor González Torres es una figura cuyo impacto ha trascendido el ámbito empresarial, así como en salud pública y la política en México. Creo que don Víctor, que quiso ser candidato independiente a la presidencia y que ha estado dando mensajes a las comunidades, ayudando al país, ayudando ahora al tema de un México fuerte, es muy importante que él ayude a la concientización política de la población. Muy importante que él ayude a que la gente recobre el sentido de responsabilidad comunitaria y de defensa de la democracia y de que la gente se sienta más empoderada para participar. Yo creo que si don Víctor puede en los próximos años dedicarse a llevar a las comunidades que él tiene contacto en todo el país, no hay personaje más popular que el doctor Simi, creo que le haría un gran favor a este país y a las comunidades en México. Es un mexicano con una enorme visión, pero además con una entrega a México excepcional como muy pocos, y lo subrayo, como muy pocos empresarios, porque casi ningún empresario tiene la labor filantrópica que tiene Víctor González Torres. Hoy está respondiendo a una necesidad nacional, está haciendo un llamado a la unidad nacional. Entonces es un hombre que tiene en la piel a México, ¿sí? que siente a México todos los días y que y cada hora, desde el sillón donde se encuentra, trabaja para darle una respuesta a la necesidad de México y de los mexicanos. Yo estoy convencida que todas las condiciones que reúne este modelo puede ser aplicable en Alemania, en Asia, en Europa, cualquier lado en América Latina. Por eso es que es universal. O sea, yo apoyo lo universal. El trabajo de Víctor González, Dr. Simi, ha permitido que millones de personas accedan a medicamentos de calidad a precios accesibles, mejorando significativamente la calidad de vida en muchas comunidades en México y América Latina, ganándose un lugar muy importante en nuestra historia. Él, desde luego que fue un adelantado a su tiempo. Si hubo beneficios para farmacias similares, pues él no lo oculta. O para Grupo por un País Mejor no lo oculta, lo dice. ¿Por qué lo hice? Pues para demostrar que podemos ser, la gente tenía el poder de contar con un candidato independiente para promocionar mis farmacias y pues porque me divertí mucho. Yo creo que él, junto con otros esfuerzos que deben haber sido 2 o 3, son el preámbulo de una batalla política que después rindió frutos, de tal forma que aunque el doctor Simi no haya sido reconocido formalmente en la boleta o en los votos contabilizados, puede él orgullosamente decir que esa lucha, que aparentemente no tuvo resultados en 2006, después se materializó en la ley. Así es que él es uno de los precursores de las candidaturas independientes en México, sin duda. Él combina el idealismo de la justicia social representada por el Che Guevara, pero junto con otra cosa muy importante, con el progreso, con el éxito económico. Era el Simón Bolívar con la bandera mexicana. ¡Ya llegó la persona que nos va a sacar de esto, señores! ¡La persona que le gusta la democracia! ¡La persona que sí tiene pantalones! ¡Víctor!